Indicamos grabación en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes en este espacio de TXTV, Retrovisor, una mirada introspectiva, el espejo de nuestras vidas. Hoy escogimos un tema que lo consideramos importante en el espejo retrovisor de nuestras vidas. Sobre todo yo, que soy originario de una comunidad rural, quise escoger ese tema y platicarles, también ahondar algunos datos de lo que es el fútbol. El fútbol es considerado un deporte, es considerado una diversión o una ilusión. En mi caso, y mejor dicho, en el caso de varios de los que vivimos una niñez en 1970, en la década de los 70, inclusive tuve la oportunidad de que mi hijo, Iván Adair, que por cierto ayer cumplió 29 años, me regaló este libro o este periódico, este suplemento, suplemento de la organización periodística García Balseca, México 70, con fecha de 19 de abril de 1970, o sea, tiene 53 años. Fue previo al Mundial de 1970 y precisamente en mi tierra, comunidad rural El Pinto, había dos radios para escuchar el Mundial de Fútbol. Había un radio en la parte baja del rancho y un radio en la parte alta del rancho. Y ahí nos pegábamos todos a escuchar el Mundial de Fútbol. Pelé, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto, Félix el portero y Roberto Rivelino. Tantos cracks que llegaron ahí en Tostao, que llegaron ahí a este Mundial del 70 en México. Y nosotros lo escuchamos por la radio. Pero en sí el fútbol, nosotros en la comunidad rural, era el deporte más barato. ¿Por qué? Porque ponías 2 piedras y ya era tu portería. Hacías una pelota de trapos y ya era tu balón. Era nuestro deporte, era nuestra diversión, y más de uno tuvimos la ilusión de ser jugadores profesionales. Obviamente no lo logramos, pero se fueron formando equipos en las comunidades rurales de aledañas a Pinto. Por ejemplo, Pinto en la década de los 70 se formó el equipo Holanda de fútbol, haciendo acopio o retomando como referencia la naranja mecánica de Holanda en 1974. Y así la comunidad de Montenegro, por ejemplo, formó el equipo del Inter, Buenavista se llama Buenavista, Jofre Asturias, Pintillo Los Astros, Puerto de Aguirre Cobras, La Estacada se sigue llamando La Estacada, Santa Catarina, Los Rojos Santa Catarina, Ojos de Agua Los Pollos, La Luz tenía su equipo de fútbol, Las Lajitas el América. San Isidro Buenavista tenía su equipo, La Monja tenía su equipo, obviamente Santa Rosa, la cabecera delegacional, tenía el Vanguardia, Los Halcones, el 105, el Independiente, Estrella Roja, entre otros. Y eran unos clásicos, pero clásicos, a tal grado que hervía la pasión y a veces llegaban hasta agresiones. Pero regresando al fútbol en la época de la niñez en mi comunidad rural, era tan emocionante que a veces nosotros hicimos un campito de tierra, cortamos unos cactus que le llamamos órganos. A esos órganos en la temporada me parece que es como la temporada de lluvias, le salen un frutito que le llaman chuparrosas. Y ese frutito nosotros era nuestra golosina y nos comíamos la miel en la mañana temprano. Y sin saberlo, pues sí, que era mucha vitamina. Nosotros sin saberlo. Entonces cortábamos un órgano, lo poníamos ahí y con un lacito le hacíamos la portería. Y era emocionante porque nosotros nos sentíamos estrellas de fútbol. En esta época, pues mi ídolo fue Enrique Borja, cuando en 1969 se pasó de Pumas al América. Y ahí ya era mi ídolo. Inclusive Enrique Borja, cuando lo vendieron al América, no quería, y
E inclusive fue a ver al presidente de la República porque él no estaba de acuerdo en su traspaso de Pumas a América. Dice, yo no soy y literal dijo, yo no soy un costal de papas que me estén comerciando. Entonces él habla con el presidente de la América y ya lo convencen y ya se queda en el equipo América. Pero hablamos de ídolos en esa época, de los 70. Era importante nosotros tener esa portería, ese campito, y éramos los más chicos. Los grandes tenían su campo y ellos ya hacían sus partidos contra la Estacada, contra el Puerto de Aguirre, contra las Lajitas, pero ellos ya ponían maderas. O sea, que quitaban las maderas como un tipo de madera de esos los polines que ponen en los cuartos para las tejas, y también ponían un lazo y ellos ya pintaban su cancha de fútbol. Y era emocionante ir a ver a los grandes. Y ya en la semana cuando entrenaban, porque sí entrenábamos, jugaban casados contra solteros. Y eran unos grandes partidazos que se daban entre ellos. Había dos personajes que ahorita menciono. Dirceu, que en paz descanse, falleció el año pasado. Pole, que le apodan la perra. Eran unas gentes extraordinarias en la práctica, en la semana. Pero el domingo que llegaban a jugar contra otro equipo, ya en liga normal, nunca despegaron. No, o sea, era real, o sea, tú los veías, nadie se las podía quitar. Y llegaban al campo, 11 contra 11, ya pintado el campo con su cal y su portería reglamentaria y árbitro. Y no la hacían. Es algo inconcebible, pero nadie me lo platicó y yo lo vi. Entonces, eran unos grandes partidos. En esa época, cuando entrenaban, les repito, entre semana entrenaban solteros contra casados. Y en Retrovisor 2, platico de un balón. El señor Antonio Aguilar, que le decíamos el macetón, todos se juntaban para jugar y decía, a ver, niños, y nos daban el rebane, el balón que era de cuero, que lo cabeceabas y te rebanaba el cuero, por eso le decíamos el rebane. Y nosotros de niños, tener un balón de cuero de esa época, pues era extraordinario. Después de jugar con una pelota de trapo, pues era bonito jugar con un balón ya profesional o un balón de los grandes. Era emocionante, pues, en ese entonces jugar fútbol. Y era el deporte más barato, porque, pues, por ejemplo, si alguien llegaba descalzo, ese era el portero. Uh-huh. O sea, pues si no traía zapatos, ponte de portero. Porque pues, era muy complicado jugar descalzo sin zapatos y en esa época pues era muy difícil tener zapatos de fútbol. Uh-huh. Entonces, pero era un deporte por excelencia ahí en mi comunidad rural. Inclusive ya más adelante, cuando construyeron la escuela primaria, pusieron una cancha de básquetbol. Y los niños, en vez de jugar básquetbol, el mismo poste que detenía el tablero, le ponían a un lado una piedra y era la portería, y ya era la cancha de cemento. O sea, éramos muy aferrados al fútbol. Y repito, eran grandes encuentros. Actualmente ya sí existen unas 3 o 4 gentes, y me fui alto, que de los que yo recuerdo que iniciaron el fútbol en mi comunidad rural. Ya no. Y ahorita ya existen los más medianos, la gente que en su momento pudo jugar, pero ya los más grandes ya no existen, ya fallecieron. Pero ellos sembraron la ilusión, sembraron la diversión, ellos nos enseñaban a jugar fútbol. Nunca tuvimos un entrenador, obviamente, y estamos hablando de la década de los 60, finales de los 60, y yo estoy hablando porque yo recuerdo mi niñez en la década de los 70 en el Mundial de Fútbol. Uh-huh. Y eran muchos eventos que se desarrollaban. Inclusive tuve la oportunidad de platicar con don J. Guadalupe Rodríguez de Santa Rosa Jauregui, que él fue uno de los pioneros del fútbol en Santa Rosa. Estamos hablando de 1950 y tantos, que él era un niño de 8 años, y él dice que él ahí les acercaba el balón, andaba con sus borregas y les acercaba el balón a los jugadores. Uh-huh. Inclusive don José Guadalupe Rodríguez formó la primera liga de fútbol en Santa Rosa. Él fue el que hizo la primera liga de fútbol en Santa Rosa y aglutinó todos los equipos de las comunidades rurales. Uh-huh. Él me platicaba que el clásico que ellos jugaban, el clásico era de Santa Rosa contra Buenavista.
El clásico era de Santa Rosa contra Buenavista y había muchos pleitos. E inclusive hubieron la oportunidad de que el partido de Santa Rosa contra Buenavista lo fueran a jugar al estadio municipal, donde eran unas gradas muy pequeñas, dice. Se juntaban como unas 500 gentes de un lado y 500 del otro. No podían disputarse en Buenavista y no podían disputarse en Santa Rosa porque terminaban de pleito. Entonces los mandaban al estadio, al estadio municipal. Entonces, son muchas anécdotas, muchas vivencias. Es el espejo retrovisor de nuestras vidas. Por eso hoy lo titulé Fútbol, Deporte, Diversión e Ilusión, porque más de uno tuvimos la ilusión de ser futbolistas. Yo en lo particular sí me hubiera gustado ser futbolista, pero no tuvimos ese apoyo, no tuvimos esa orientación para poder salir adelante. Y ya ven que hoy en día hay muchas escuelas, muchas academias, pero en mi época, pues, francamente, no había esa posibilidad. Nada más los encuentros eran llaneros, eran en los campos de tierra, pero casi todas las comunidades tenían un equipo de fútbol. Por eso digo que era un deporte, una diversión, y más de uno se ilusionó con ser fútbol profesional. Hace poco me enteré que en Santa Rosa Jauregui estaba creo un muchacho de Pidegallo jugando en un equipo de segunda división en España. Y eso es importante porque han podido trascender en ese deporte que les gusta. El fútbol se ha convertido ya actualmente en las comunidades rurales, pues se ha transformado. Yo los últimos años que jugué como unos 5 o 6 años en los veteranos, precisamente los veteranos de ese Holanda del 74. Jugué con ellos unos 6 años de veteranos, pero hoy vemos que en las comunidades rurales ya se comercializa mucho, ya pagas por jugar. Ahorita el domingo pasado estaba un partido de las Lajitas contra mi tierra, contra Pinto, Holanda de Pinto, y me platicaban mis hermanos que ya ningún jugador es de Pinto, inclusive ni los directivos son de Pinto, todos llegan, cobran y ya nadie ya no se identifica así. En la época de los 70s, 80s y parte de los 90s había gente de las comunidades rurales, pero hoy en día no, o estos se van a jugar a otro lado y la verdad que Pinto creo que fue un semillero de futbolistas, porque yo recuerdo que a Pintillo se le goleaba, a la Estacada se le goleaba, a la Lajita se le goleaba, a Puerto de Aguirre se le ganaba, pero ya con Montenegro se competía, con Buenavista se competía, y con Santa Rosa no se diga. Pero hoy en día ya se equilibró el asunto. Hay muy buenos jugadores en la Lajita, hay muy buenos jugadores en Pintillo, en Puerto de Aguirre, o muchos ya son, inclusive de Querétaro, se van y cobran los sábados o los domingos y ya no pertenecen a la comunidad rural. Se perdió la identidad, se perdió, pero se conserva el nombre. Hay muchas comunidades rurales que todavía conservan su nombre. Y ese es a grandes rasgos que el fútbol que yo vi en las comunidades rurales, que nació, esa pasión que yo veo fue en el 70, con el Mundial del 70, después el 74, la desilusión del 78 en Argentina, donde teníamos tanta ilusión con Leonardo Cuellar, con Hugo Sánchez, Víctor Rangel, Pedro Soto, Pilar Reyes, Alfredo Tena, no me acuerdo si fue, varios jugadores que se vinieron goleados por Polonia, por Alemania y por Túnez. Fue la peor selección creo que hemos tenido, y que teníamos una gran ilusión porque los entrenaba el señor José Antonio Roca, y era una camada de jóvenes interesantes, y parece que ahí el único que se pudo rescatar, no recuerdo si ahí fue Hugo Sánchez, o ya fue después Hugo Sánchez, pero esa camada se perdió porque fueron puras golizas. Creo que fue el papel peor que ha hecho una selección nacional en un mundial de fútbol. Obviamente también tuvimos el orgullo de tener el primer jugador en el mundo de jugar 5 copas mundiales, el Antonio Latota Carvajal, que falleció en estos días. Él fue inclusive él fue el primero que jugó 5 copas del mundo, y así cosas por el estilo.
pero vamos a llegar con unos datos del fútbol. La historia del fútbol, quise poner estos datos, se remonta en 1863, cuando se fundó la Asociación Inglesa de Fútbol. Obviamente, el fútbol hubo antes, en la época pues, del siglo III, y nosotros pues aquí cerquita tenemos el juego de pelota, ¿no? Aquí tenemos una escultura en Querétaro. Inclusive se habla de que la actividad más antigua fue en los siglos III y II antes de Cristo, en la zona de China, que consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red. El jugador debía sortear los rivales. También en Japón, en la región mediterránea, y en la época de los descubrimientos tuvimos en los mayas, también en Alaska, en Oceanía, en Groenlandia y en Bolivia. O sea, hay rasgos de que el fútbol se practicaba desde muy antes. Pero el fútbol en sí, cuando se le empieza a dar como les dijera yo, el verdadero sentido del fútbol, pues se da precisamente en Inglaterra. Se da precisamente en Inglaterra cuando se dice que se crean los primeros equipos de fútbol, porque se jugaba pues de muchas cantidades. Por ejemplo, 27 contra 27. Órale. Y había 8 árbitros. Qué locura. Sí, entonces eran cosas así no tan formales, pues. Pues existían, hasta que se vieron dando unas reglas. Las primeras reglas se dieron con la intención de regularizar la organización y la excesiva violencia. Existen otros, también existió el calcio italiano o florentino, por eso se le llama al fútbol el calcio de Italia, desde esa época viene. En 1848, representantes de colegios ingleses se reunieron en la Universidad de Cambridge y ahí salió la primera reglamentación del fútbol. En Cambridge, en 1848. Se creó un reglamento y en 1863 se dieron las primeras reglas oficiales del fútbol. Las primeras reglas oficiales. El fútbol ha tenido un crecimiento constante. Se tiene en registro que en los partidos se tienen más de 270 millones de personas involucradas al día en el fútbol. En 1866 se dio la primera reunión de la International Football Association y en 1904 nace la FIFA, el actual reglamento. En 1930 se da la primera Copa Mundial de Fútbol. Se convierte en el elemento deportivo de mayor audiencia en el mundo. ¿Sí? Obviamente los equipos ingleses son los que van a la vanguardia porque surgió en Cambridge. Ahí es donde se dio esa reglamentación. Entre otros datos, tenemos también que se practicaba el fútbol en Francia. En Francia consistía en una pelota de cuero, una vejiga de cerdo llena de heno, una pelota de tela o una bola de madera. Consistía en devolver el balón a un lugar específico o fogón de una casa. O sea, el chiste es encontrar un espacio donde meter el balón y ya contaban puntos. Dijimos que el calcio florentino en Italia se organizó en 1580, eran 27 jugadores por equipo, el campo cubierto de arena, similar al actual, el que sumaba más puntos que el rival se ganaba. Había un agujero en cada lado del campo, utilizando cualquier parte del cuerpo. Ya no había ahí reglamentación todavía. Había 8 árbitros, como dijimos, y ya para el 19 de diciembre de 1863 se dio la oficialización de códigos de fútbol, y el primer encuentro oficial de fútbol fue Barnet Rugby Fútbol contra Richmond Football en Londres, Inglaterra. Ahí en ese momento se separa el rugby del fútbol. Entonces ya el fútbol se queda como tal y el rugby se queda de ese lado. El primer encuentro de selecciones oficial se dio el 30 de noviembre de 1872
Escocia contra Inglaterra, terminaron 0-0. Y el 20 de julio de 1871 se convoca al primer torneo FA Cup, que es el torneo más antiguo, todavía se juega en Inglaterra, es el FA Cup. Okay. Desde 1871 es el torneo más antiguo del mundo y todavía se juega actualmente en Inglaterra. Okay. Ese encuentro se da con 15 equipos y el Wanderers es el que gana ese torneo. Ya a nivel de selecciones, se da un torneo de 1874, la selección escocesa gana todos sus encuentros y es la campeona en esa época. De este torneo del primer nivel de selección, este torneo de 1864 desaparece y la Copa América queda como el encuentro de selecciones más antiguo del mundo. Y a nivel de clubs, el más antiguo es el FA Cup, desde 1871. Por eso Inglaterra juega como 3 o 4 torneos aparte de su liga. Si se dan cuenta, la FA Cup y no sé qué otros torneos juegan. Inglaterra son como 3 torneos que juega con su liga. El fútbol es profesional hasta 1885. Ya cuando les empiezan a pagar, se dan la primera competencia el 18 de marzo del 88 con 12 equipos. Cada equipo disputa 22 partidos, pero ese ya es la fecha exacta de la oficial de la profesionalización del fútbol. Y ahí ya se llamó fútbol soccer. Okay. También tenemos que había, ¿cómo les dijera yo? Pues había ciertas disidencias, porque no todos estaban de acuerdo en las leyes de la FIFA y ya había, pues había gente que no estaba de acuerdo con lo de Inglaterra, pero a fin de cuentas, ahorita lo que rifa es el reglamento de la FIFA. Pues, porque a partir de 1858, del 48 está el Código de Cambridge, y en 1863 la Asociación Inglesa se separa del rugby, como habíamos dicho, y en el 71 nace la FA Cup con 5 equipos, y en el 1872 se da el primer encuentro de selecciones, y en 1888 la primera liga de fútbol, en 1889 las primeras asociaciones, y en 1893 se da la primera asociación en Argentina. ¿Sí? Y en 1904 se da la creación de la FIFA, como dijimos, y en el 1908 el fútbol se considera un deporte olímpico, ¿sí? En 1930 se da el primer campeonato de fútbol del mundo y sale campeón Uruguay, derrotando 4-2 a Argentina. Wow. Ese es el primer mundial. Y ya en el periodo de la guerra, ya ven que hay la guerra mundial, pues ahí no hubo mundial hasta que se volvió a reanudar. ¿Sí? Y tuvimos grandes estrellas en nuestro país, como dijimos, Antonio Carvajal Rodríguez, que fue el primer jugador que jugó 5 Copas del Mundo. Él tuvo la oportunidad de que José Alfredo Jiménez, el compositor de Guanajuato, era su suplente de portero. ¿En serio? ¿En serio? Era su suplente de la Tota Carvajal. Toda la Tota Carvajal, pues, en esa época pues, no se usaba guantes, no se usaba rodilleras, el balón era de cuero. Inclusive yo ahorita voy a pecar a ver si no le fallo las palabras precisas, pero cuando nosotros empezábamos a jugar fútbol y te ponías guantes, decían, órale, si no eres mujer, o sea, tenías que jugar así, pelón, sin espinilleras, sin rodilleras, tenías que jugar, o sea, porque o sea, el que tú no utilizaras rodilleras o guantes, demostrabas tu hombría. Y así que, bueno, ahí pareces señorito, no, así de hombre, así a lo pelón, y el balón era de cuero, estaba bien duro. Claro. Sí, entonces ya, inclusive, creo en el 1952, se dio que un portero argentino fue el primero que utilizó guantes,
Fue el primero que utilizó antes. Y regresando un poquito a la Tota Carvajal, pues él jugó los mundiales del 50, del 54, del 58, del 62 y del 66. Fue el primer jugador, repito, que hasta le apodaron el Cinco Copas. Y la Tota Carvajal, en su momento, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol le hizo un reconocimiento como el mejor portero del siglo XX de la CONCACAF, a la Tota Carvajal, ¿sí? Se retiró como futbolista en 1966 y ya después fue entrenador, y aquí en Querétaro le tenemos mucho cariño a la Tota, que en paz descanse, porque fue el que ascendió a los atletas campesinos de segunda división a primera división. Resulta que en esa época el equipo Osos Grises de Toluca, dirigidos por Vicente Pereda, que fue el diablo mayor con Toluca y el goleador de Toluca, dirigía a los Osos Grises. El Osos Grises terminó super líder, y el Campesinos ahí y andaba, ¿no? Y aquí en Querétaro empataron a 0 en el municipal. Inclusive dice mi hermano que cabían 5,000 gente sentados, pero le metían como 15. Te tienes que quedar en la noche para poder entrar al estadio. Te tienes que quedar una noche para poder entrar. Y los partidos eran a las 12 del día. Entonces se da el 0-0 aquí en el estadio municipal y se van a Toluca. Y allá gana y allá pierde el Osos Grises 2-1, y el Atletas Campesinos asciende a primera división. Okay. Y ya trajeron a Ricardo Brandón, trajeron a Leonardo Cuellar, a Cándido y otros. Se reforzaron bien, inclusive aquí para ganarles en el municipal al Campesinos era difícil, porque aquí perdía el América, perdía el Cruz Azul, perdían las Chivas. O sea, era un equipo muy combativo. Uh-huh. Inclusive el señor Armando Presa, que en paz descanse, se puede decir que fue el precursor de ponerle el comercial en las playeras a los equipos, y por eso fue vetado. Y él decía, bueno, ¿por qué si Cruz Azul le está anunciando un cemento, América está utilizando Televisa, yo pongo un tractor? Y eso lo tachaban. Inclusive tenían los colores de la bandera, y también eso la federación, él andaba desafiliando, hasta que ya le acomodaron ya el color de su uniforme ya no era blanco y negro o verde, sino que ya le pusieron un color como el Inter de Milán, y le pusieron un tractorcito aquí. Pero se puede decir que el señor Armando Presa fue la persona visionaria para poner los comerciales en las playeras al fútbol. Y hoy en día vemos que tienen todo menos, las playeras tienen de todo menos, claro, logos de fútbol. Sí. Parecen un muro, ¿no? De tantas marcas. Parecen sección amarilla. Pero en esa época se le tachaba al señor Armando Presa. Por eso a la Tota Carvajal le guardamos mucho cariño y recuerdo los queretanos, porque ascendió al Atletas Campesinos a primera división. Muy sufrido, inclusive fueron a Palmillas, los recibieron con cánticos, con banderolas. Se puso interesante, pues, y el equipo, pues, era del pueblo, era gente que era de Querétaro, se identificaba mucho cuando los que ascendieron. Era importante, pues, que hice ese comentario, ese paréntesis de Antonio La Tota Carvajal, uh-huh, porque él fue un gran entrenador, inclusive con el León. Otro equipo al que me gustó mucho cómo dirigió fue la Unión de Curtidores. Okay. Inclusive hubo un partido que recuerdo en la Bombonera, era el Toluca contra el Unión de Curtidores. El Toluca lo dirigía Ricardo León y el Curtidores La Tota Carvajal. El Curtidores traía un goleador que era Fausto Vargas, también ya falleció. En esa época recuerdo que le marcaron, creo 19 fueras del lugar, porque el Toluca empezó a implementar la línea esa defensiva de dejar afuera del lugar a los jugadores, y el Curtidores era muy veloz y le marcaron como 19 fuera de lugares en la Bombonera, y empataron, me parece que en esa época, a 0. Y así que es bonito recordar a don Antonio Carvajal. Podemos decir que la Tota Carvajal, después del Mundial del 54, y él lo dijo, yo lo escuché, le hablaron de Real Madrid para jugar en el Real Madrid, la Tota Carvajal, y él no quiso ir a España a jugar con el Real Madrid. Le habló el señor Santiago Bernabéu, se lo quería llevar a jugar
con el Real Madrid. Y no quiso acudir a ese entonces. Dice, siempre me enojaba cuando me anotaban, pero me reconfortaba cuando Pelé me anotaba un gol. O sea, porque Pelé era el mejor jugador del mundo. Uh-huh. Sí. Dice, cuando era Pelé, bueno, pues ya si quiere me anotó Fue Pelé. Fue Pelé. Entonces, son muchas anécdotas que se pueden ir platicando del fútbol como deporte, como diversión, como ilusión. Muchos, repito, quisimos ser futbolistas, en el espejo retrovisor de nuestras vidas, cómo iniciamos jugando fútbol en un campo de tierra, con una bola, un balón de trapos o de papel, y cómo nos gustaba cuando nos compartían un balón de cuero, y cómo ese balón de cuero fue evolucionando ahora de vinil, y ahora ya está balones con sensor para decir si fue o no fue gol. O sea, son tantas cosas que han evolucionado. La otra vez estuve checando la evolución de los balones de fútbol, cómo han ido evolucionando, a lo que han llegado. Uh-huh. Y por ejemplo, un balón pues sí duele, pero pues, ya le pegas y toma otro efecto diferente al de cuero. O sea, son muchos detalles yo creo que eso que comentas, pues en general yo creo que todos los mexicanos, la gran mayoría, uh-huh, llegaron a tener en algún momento, una gran cantidad, ¿no? El sueño de convertirse en jugador profesional. Pero además el fútbol en sí mismo era como, pues era todo un fenómeno, ¿no? A mí me tocó, pues en la calle, yo salía a jugar, con mis vecinos. Yo nunca fui bueno para el fútbol, pero tengo dos primos que viven en Phoenix ahorita, son de Veracruz. Eran tan buenos mis primos jugando fútbol. Bueno, toda mi familia de allá es apasionadísima del fútbol, ¿no? Todos muy buenos jugadores. Pero me acuerdo mucho que mis primos, cuando llegaban de vacaciones, se iban la temporada de vacaciones a la casa, parece que para ellos era la novedad pasarla en Ciudad de México. Y para todo el barrio ya llegaron los primos de Memo, ¿no? Porque eran tan buenos que se armaban los partidos y no podían jugar los dos en un mismo equipo. Tenían que ir uno y uno, porque si no, pues era totalmente injusto, ¿no? Y me recuerda mucho porque eso les abrió muchas puertas. Después ellos fueron a vivir a Tijuana y lo mismo, siendo muy buenos jugadores, tenían muchas formas de pasar a Estados Unidos porque les conseguían visas, les conseguían rápido, ¿no? La forma de... Ya ves que hay una especie de visa fronteriza. Sí. Uh-huh. Entonces, pues a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Que cómo les llegó a abrir la puerta de tantas maneras, ¿no? A mis primos. El fútbol en sí creo que es el deporte que se puede practicar más barato. Uh-huh. Porque pues, el béisbol pues, tienes que tener un uniforme especializado y todo esto. El fútbol americano no se diga. Caro. El básquetbol, pues a lo mejor no es tan caro, pero el balón. Uh-huh. Y acá en el fútbol, pues pones 2 piedras y órale a darle, ¿no? Inclusive yo tuve la oportunidad de vivir en la Ciudad de México una temporada y jugábamos en las vecindades ahí de la Ciudad de México. Uh-huh. Y las vecindades, las puertas era un pasillo y allá estaba una puerta y acá estaba otra y esas eran las porterías y en el pasillo toda la cancha. Uh-huh. O sea, improvisabas, o sea, como que inclusive yo recuerdo también cuando mis primos me regalaban una playera de fútbol que ya no utilizaban y tenía número en la espalda. No, era la novedad que tú trajeras una playera con un número en la espalda. Uh-huh. Inclusive los números no había vulcanizados. ¿Sí? Había unos como que eran como de tela. Uh-huh. Y los ponías cosidos. Otros los ponías con unos brochecitos. Uh-huh. Y pues un broche a la camisa y un broche al número y ahí embonaba. Entonces lo disfrutabas. Uh-huh. Te sentías, yo el 9 de Borja, no, yo el 8 de Reynoso, no, yo el 15 de quién sabe quién, perdón. Pero te identificabas con ese jugador. O sea, era tanto las ganas de ser futbolista que te sentías. Uh-huh. Que tú eras. Y ustedes ven el programa del Chavo del 8 cuando juega el Chavo con Kiko. Uh-huh. ¿Sí? Yo soy Borja, yo soy y se pelean por el nombre del jugador que quieren ser. Pero ahora yo ya no veo eso en los niños, ya no. Pues es que desde que llegaron los celulares, las tablets, entre eso y la descomposición un poquito, yo creo,
por lo menos yo siento ahorita todo lo que platicas, que la gente que vive en las áreas rurales tiene más libertad en ese sentido. Mi hijo creció en la ciudad de Toluca y casi no conoció el salir a jugar a la calle, por el peligro, por mil motivos, ¿no? Aquí todavía veo que se da, pero ya es bien diferente, ¿no? Es muy ya diferente. Las calles han cambiado en sí mismas ya. Inclusive nosotros jugábamos en la tarde y nos daba coraje de que se llegara la noche y ya no mirabas el balón. O el que mete el gol gana. O el que mete el último gol Claro. gana. ¿Sí? Y ya llegaba en mi comunidad llegaba ya la más noche. ¿Y qué jugabas? Los Encantados, la Roña. Había un juego que yo nunca pude, las cuelas. ¿Las qué? Las cuelas. No me acuerdo. Las cuelas decíamos, dice, a ver las cuelas, era a ver quién llegaba más lejos. O sea, hay un quelite seco, lo cortas después de la cosecha, lo cortas el quelite, con una navajita le haces una punta, en un borde de tierra, lo avientas y a ver quién cuela más lejos. Esas eran las famosas cuelas. Inclusive ese quelite seco se juntaba, después de hacer las cuelas juntabas el quelite para que el 12 de diciembre hiciera las luminarias. Y esa era nuestra diversión. El 12 de diciembre se le hacía unas luminarias a la Virgen de Guadalupe. Sí, toda la calle principal de la comunidad, todas se le veían sus luminarias a la Virgen. Y decían, muchacho, no saltes a la lumbre, porque pues, uno inquieto quería saltar la lumbre y dice, no saltes porque saltas a la Virgen. Pero eso lo inculcaban los abuelos, los padres, de juntar ese quelite y a ver quién hacía las luminarias más altas. O a ver, ya en el día, a ver quién cuelaba más alto. Y ya el que llegaba más lejos, con su cuela, recogía todas las que la aventaron y ya te las ganabas. ¿Sí? O las canicas. Yo me tocó ver gente que todavía vive ahí en mi comunidad, ellos hacían sus trompos. Iban al cerro, cortaban un pedazo de árbol de encino, me parece, y venían y hacían su árbol con un clavo, lo calentaban, lo tallaban, le daban la forma de trompo y le metían el clavo caliente y era su punta. Entonces, si le querías dar colores, hay una plantita rastrera que se llama corrilluela de colores, la cortabas la flor y alrededor le ponías a tu trompo y se veía bien bonito de colores. Cortabas una penca de maguey, lo aventabas y se veía bien bonito de color, lo parabas en tu mano y lo echabas a la penca y el trompo se quedaba hasta dormidito. Y esas eran las competencias, a ver qué trompo duraba más ahí en la penca. No, pues yo me acuerdo en Orizaba porque me iba con mis papás, de allá es mi papá, en paz descanse, y la habilidad que tenían los chamacos allá con los trompos, bueno, en general, con los trompos, los valeros, los yoyos. Los valeros. Pero me acuerdo mucho el trompo, que había un juego que tronaban los trompos. O sea, hacían unos trompotes enormes y se lo aventaban encima a otro, así girando, y si le era bueno, lo tronaba. Lo tronaba, sí. Los famosos trompos que le decían de torno, que los vendían en las ferias, pero la gente hacía sus trompos. Y había otro juego que ellos hacían que le llamaban trabuco. Era un pedazo de madera con una liga y le metían unas bolitas de pirul y le aventabas, pero pegaba bien duro. Entonces, hacemos el rifle de madera con ligas también, sí. ¿no? Entonces, aparte del fútbol, porque a veces el fútbol, pues, ¿qué hacías? Si estaba mojado el campo, si estaba mojada la cancha, pues te inventabas otros juegos, ¿sí? Inclusive cuando había mucha lluvia y no podías ni las cuelas ni las canicas, te ibas al cerro y ¿qué hacías? A echar gavilanes. ¿Qué era echar gavilanes? Cortabas el nopal, la penca del nopal, le quitabas las espinas, lo redondeabas, lo cortabas a la mitad y te quedaban 2 gavilanes. Te subías a lo más alto del cerro y la aventabas y se iba volando como si fuera gavilán. Y esos eran también los juegos, que a ver quién llegaba más lejos en esos famosos gavilanes. Recuerdo que en una ocasión estaba la casa del señor Indalecio, que tiene más de 100 años ahí en mi tierra, y todavía existe la puertita de la cocina, cuarto de adobe y su teja, y estamos en la parte del cerro. Cuando todavía no le cortaban la nariz, pues ya pasó una carretera y ahorita ya le cortan, pero íbamos a la parte más alta donde estaban las crucitas y a ver quién con la penca, con el gavilán, a ver quién entraba a la casa, a la puertita, y solamente 2
y ahí me incluyo, 2 gentes pudimos meter el gavilán cuando el cerro estaba en su momento. El meterlo a la puerta, a la cocina. Y ya sale el señor bien enojado. ¿Quién fue? Pero nada más, de tantos que lo intentaron, nada más 2 lo pudimos lograr. Yo en esa época tendría como unos 10 años, a lo mejor 11 años. Y entonces me quedaron viendo, ay, ¿quién fue? Y era yo el que, porque nos subíamos cada quien con su altero, dirán, de pencas, para echar los gavilanes. Pero esa era parte de la diversión después del fútbol. Pero lo más importante de comunidad era el fútbol. Era el fútbol, y cuando llovía, cuando ya no se podía jugar, entonces ya buscabas algunos juegos alternos. Pero esa era nuestra diversión, no había televisiones, no había celulares. Y después ya empezaba a llegar el cine, porque también llegó el cine a mi comunidad. Llegó el cine, después llegó la televisión. Un poquito antes de la televisión llegó el tocadiscos, llegó la radio, pues dijimos, había 2 radios en la comunidad para escuchar el Mundial de 1970. Ahí estamos ahí, con la oreja parada, escuchando o ya en su momento quizás también hablaremos de los cómics que se daban ahí en la comunidad, porque en varios de esos nosotros aprendimos a leer. Pues no sé si algo más puedas comentar, Memo, de este tema del día de hoy: fútbol, deporte, diversión, y por qué no, algunos nos quedamos con la ilusión de ser jugadores profesionales. Así es. No, pues nada más agradecer, muy buen programa. Bueno, pues entonces le damos las gracias a quien nos vieron, a quien nos escucharon en esta pequeña charla de TXTV, Retrovisor, una mirada introspectiva, una mirada de nuestras vidas, y quisimos recordar los inicios del fútbol en mi comunidad rural y la delegación municipal de Santa Rosa Jauregui. Muchas gracias y nos vemos la próxima.